Imagínense, y más cuando Él está aquí, ¿verdad? Uno se siente como el tema de hoy, como en un proceso de aprobación y, y lo más lindo de todo es que tiene que ser la gracia del Señor y tiene que ser su misericordia y tiene que ser su dirección para uno poder estar aquí al frente hablándole a personas como ustedes, pastores y gente con mucha experiencia y muchos años de conocer al Señor, pero creo que de todo esto saco lo siguiente, rescato lo siguiente. Nunca debemos perder ese corazón de oveja, ese corazón enseñable, ese deseo de oír la voz del Señor en cada detalle. Y cuando veía el tema que toca hoy, pensaba, Señor, pero ¿por qué siempre me pones en estos aprietos? ¿Cómo es eso de caminando en el desierto? Qué hermoso tema, caminando en el desierto. Y yo creo que todos aquí hemos de una u otra manera experimentado o estamos experimentando o seguramente vamos a experimentar un proceso como este, de caminar en el desierto. Y oigo con frecuencia frases como que nadie quiere pagar un precio. Y yo creo que el único precio que se pagó aquí fue el precio de la sangre de Jesús. Lo hizo Él todo por nosotros. A nosotros nos toca no tanto pagar un precio como vivir un proceso y dejar que el Señor sea quien nos dirija en estos procesos. Creo que es la manera más sencilla y más digna, como decía el pastor Hugo hace rato, de salir aprobado de estos procesos. Entonces nuestro tema de hoy se llama Caminando en el desierto. Y quiero compartirles en la siguiente lámina un pensamiento que coloca aquí el pastor Justiniano, porque como sabemos, nosotros aquí lo que hacemos es replicar un material que de manera muy linda él nos comparte sin ningún interés, sin ningún costo, y nosotros poder reproducirlo y sobre esto, ¿verdad? Avanzar en este proceso de transformación en nuestro ser y en nuestro hacer que sabemos está haciendo el Señor. Este pensamiento que él coloca aquí es de San Agustín y me llamó mucho la atención y me impresionó, me impactó porque fíjense que pareciera un trabalenguas. Dice, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedes y pedir lo que no puedes y te ayuda para que puedas. Yo decía, ya va, tengo que procesar esto, porque definitivamente nosotros muchas veces dejamos al Señor como el plan B y yo creo que usted, igual que yo, ha oído expresiones como la siguiente. Uno le dice a las personas, bueno, ¿cómo te va con aquella situación? Bueno, ni modo, se lo tuve que dejar en manos del Señor. Como que el ni modo es, bueno, ya no hay nada que hacer, ya ahora que se encargue Dios. Cuando el Señor siempre tiene que ser nuestro plan A. Entonces, este pensamiento me impresionó porque Él nos recuerda que tenemos que pedir todo aquello que necesitamos la guía y la dirección del Señor, que no es con espada ni con ejércitos que nosotros vamos a librar nuestras batallas, sino con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Entonces, nos pide el Señor, como le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, haz aquello que tú puedes hacer, pero por favor pídeme a mí que yo quiero ayudarte en todo lo que no puedas. Y entonces el Señor va a hacer que nosotros podamos, porque tenemos que entender que todo se trata de Él, que es el cumplimiento de un diseño que Él ya tiene para la humanidad, pero que tiene también para cada uno de nosotros, que es el cumplimiento de un propósito que tiene con nosotros. Entonces, ¿quién mejor que el que diseñó el plan para ayudarnos a desenvolvernos en todo aquello que Él nos ha dado? Ahora quiero ir a la siguiente filmina y traer a colación el pensamiento de un autor que se llama Marcos de Sousa Borges, en un libro que él ha titulado El obrero aprobado. Y él menciona ahí que cuando nosotros, él dice a alguien, pero yo quiero que usted le ponga su nombre, cuando Dayana enfrenta una prueba, cuando Federico enfrenta una prueba, cuando Álvaro enfrenta una prueba, y sucumbe o falla ante la prueba, definitivamente nosotros tenemos que retornar a esa misma prueba, a esa misma cuestión, porque el Señor quiere que nosotros seamos aprobados, nunca reprobados. Cuando Él quiere o dice que nosotros tenemos que tener esa visión del águila y renovar esas fuerzas, Él quiere, está hablando que pasemos a otro nivel. Y eso requiere de nuestra parte, así como en el mundo secular, pasar pruebas, superar niveles, alcanzar logros en el ámbito espiritual. Por supuesto que tiene que ser así y mejor porque tenemos que buscar la excelencia con Cristo. ¿Qué es lo que sucede con esto de superar las pruebas?
Es que nosotros tenemos que cumplir procesos, cumplir ciclos, porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. No podemos quedarnos como el pueblo de Israel dando vueltas 40 años alrededor de un espacio que el Señor tenía para que superaran quizás en máximo 15 días, 20 días. No podemos hacer eso. Necesitamos repetir la prueba, pero para superar los procesos. Entonces, es la única manera que nosotros podamos entender que el Señor sí está haciendo algo, que el Señor sí está trabajando, que el Señor sí está operando en nosotros a través de cada proceso, a través de cada situación. Recordemos que la palabra nos habla de que son las pruebas las que van a desarrollar ese carácter. Son las pruebas las que nos van a hacer salir aprobados delante del Señor. Y algo similar, si quiere, pastor, me ayuda con la siguiente. Hablaba de superar este ciclo de la desaprobación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces que digo, pero no puede ser, Dios mío, estoy otra vez siendo aprobada en esto. Yo pensé que eso lo había atravesado hace tiempo y no. Resulta que hay cosas ahí muy profundas que solamente usted quizás en su parte consciente conoce y que el Señor sí conoce plenamente y que sabe que necesitamos. Y una de esas cosas es el motivo de nuestro tema hoy, que es superar el desierto para poder superar esas ofensas. Y es que cuando hablamos de desierto en el marco de este tema, estamos hablando de un proceso de formación. Y vea qué lindo como lo define aquí el hermano. Es un proceso de formación del carácter de cada uno de nosotros, de Dayana. En este caso, yo le quiero poner mi nombre porque la verdad es que no escapo y yo no sé usted, pero creo que he estado muy cercana y que quizás, cuidado y no en este momento estoy atravesando uno yo también. Pero entonces es un proceso de formación del carácter de parte de Dios para Dayana, para que yo pueda seguir sus pasos. Yo quisiera que en este momento usted haga un alto y piense conmigo, ¿cuál es ese proceso de formación que está pasando el Señor con usted? Que está trabajando su carácter, que usted tiene que reconocer que es de parte de Dios, para que usted esté en la situación que esté, pueda por favor seguir sus pasos. Y yo quiero darle por lo menos 5 segundos para que usted piense qué proceso tiene que traer hoy delante del Señor y en el que usted está siendo trabajado. Pero hoy, no con tristeza, sino con la confianza, como decía el pastor Giovanni, de ver las cosas a la luz de la palabra, de ver las cosas a la luz de lo que el Señor dice que somos y lo que el Señor dice que tenemos que hacer, no a la luz del problema. En este momento no piensen solamente en su problema o cuán triste o cuán preocupado usted se encuentre. Piense, ¿qué va a sacar el Señor de todo esto? ¿Cuál va a ser ese de repente de Dios que va a ayudar a formar mi carácter? Y quiero darle estos 2 segundos para que lo piense. ¿Sabe por qué es necesario que nosotros hablemos de este proceso? Y que nosotros hoy sigamos eh, ahondando, sigamos quizás en el mundo sería algo así como meterle el dedo en la llaga. Porque esto mismo sucede cuando nosotros no superamos la ofensa. Esto mismo de quedarnos en el desierto con ciertas pruebas sucede cuando nosotros decidimos no perdonar y nos quedamos atascados en el desierto dando vueltas y nos quedamos ahí pensando cuán terrible se portaron conmigo o siendo o sintiendo conmiseración de nosotros mismos, de qué grande fue la ofensa, olvidando que si alguien pasó ofensa en este mundo fue el Señor Jesús, que si alguien recibió ofensas de nuestra parte y aún así hoy día también las recibe, es el Señor Jesús. Y que Él pasó la ofensa y volvería a entregar su vida por usted y por mí, sabiendo que íbamos a ofenderle con nuestras acciones y con nuestras omisiones. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros entendamos que el no perdonar, el guardar esa ofensa en nuestro corazón, nos ubica en un estado de desaprobación. No solamente porque el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que perdonar para recibir perdón. Paz, si quiere quedes en la anterior. No solamente porque tenemos que perdonar para recibir perdón, sino que el perdonar genera en nosotros un proceso de sanidad.
un proceso de restauración. Genera en nosotros gozo, quita de nosotros amargura, nos quita de nuestro rostro y de nuestro corazón esa faz que tiene el desierto, esa apariencia seca, árida que tiene el desierto. Porque déjeme decirle una cosa, cuando la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro, no se trata solamente de que usted tenga alegría en un momento determinado pasajero o alegría en la presencia de Dios. Ese gozo habla también de un corazón que está libre de ofensa, un corazón que está libre de amargura, un corazón que ha decidido pasar la ofensa y caminar y seguir en el camino del Señor y salir del desierto cualquiera que él sea. Yo entiendo que hay situaciones que son complejas y parecieran difíciles o imposibles de perdonar, como un abuso, una violación, una infidelidad, una traición. Pero sabe, el Señor no coloca categorías de ofensa. Cuando habla de que cuando queramos llevar la ofrenda y recordemos que alguien tiene algo en nuestra contra y la dejemos y vayamos y nos arreglemos con esa persona, no está poniendo categorías o tipo de ofensas. Es más, ni siquiera está diciendo cuando tú tengas algo contra alguien, sino cuando recuerdes que alguien tiene algo en contra tuya, ve y arréglate primero. El Señor necesita para que nosotros cumplamos el propósito que tenemos en esta tierra, en el marco de su plan de salvación, porque recordemos que estamos aquí no solamente para vivir tranquilos y tener un ministerio y llevar otro nivel y hacer grandes cosas, no, estamos aquí para cumplir la voluntad del Padre, estamos aquí para llevar la palabra, estamos aquí para hablar las buenas nuevas de salvación en tiempo y fuera de tiempo. Entonces no se trata solamente de nosotros y cuánto dolor tenemos y cuánto nos ofendieron. Eso nos ubica en una posición muy egoísta, eso nos ubica en una posición muy yoísta. Nosotros tenemos que pensar que eso, nos duela o no, nos haya costado o no, tenemos que superarlo, no solamente por nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros, ni siquiera para recibir bendición, sino para cumplir el plan y el diseño de salvación que Dios tiene para la humanidad. Porque, ¿qué sería de un ejército si todos los soldados se quedan en la trinchera pasándose las manos por las heridas y pensando cuánto han sufrido y cuánto les ha dolido estar ahí? ¿No? Un ejército necesita ciertamente, hay soldados caídos, pero necesita que los soldados se levanten. Así como el Señor necesita que usted y yo nos levantemos, que pasemos la ofensa, que nos sacudamos el polvo y sigamos adelante. Y ahora quiero hablarles, ahora sí, Paz, de las características de las personas que van como vagabundos espirituales en el desierto. Y de una u otra manera, cuando yo pensaba en este título, no podía dejar de pensar en muchos del pueblo de Israel que iban caminando con estas características. Y qué tristeza, porque vieron las manifestaciones del poder de Dios en todas sus formas. Comieron del poder de Dios, bebieron del poder de Dios de manera directa, nadie se los contó. Ellos fueron testigos presenciales de cada milagro que el Señor hizo. Y aún así caminaron por el desierto y perecieron en él como vagabundos espirituales. Y yo quiero mostrárselas porque realmente me impactó y pensaba, Señor, perdóname, porque cuántas veces no he caminado yo como vagabunda espiritual y ojalá, mi hermano, que usted, si se ha sentido así o está atravesando alguna o tiene alguna de estas características, que podamos juntos venir hoy y pedirle al Señor que por favor ponga ese gozo en nosotros, que nos ayude a transitar este desierto. Pastor, si nos ayuda con la primera. Desconfianza crónica y generalizada. Yo tengo una amiga que habla del espíritu de sospecha, algo así como lo que hacía el Chapulín Colorado, que todo lo sospecha desde el inicio. Y yo conozco muchísima gente y en mi entorno que cuando llega a una iglesia lo primero que hace es pensar o agarrarse el bolsillo pensando que el pastor ya le va a meter la mano en el bolsillo, que cuando le va a pedir la ofrenda, que el diezmo. Y eso, mis hermanos, es sospecha. Eso es una desconfianza máxima, pero en el fondo, yo creo lo que dice la palabra, que no lo hacemos con el pastor, lo hacemos del mismo Dios, porque a veces desconfiamos del poder que Dios tiene, desconfiamos de lo que Dios está haciendo, desconfiamos de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces vemos las cosas no como la óptica que Dios la ve, vemos las cosas como nosotros queremos verlas. Y generalizamos, lamentablemente, perdón, metemos a todos en el saco, porque si el pastor aquel me dijo aquello, el pastor aquel le ve un carro nuevo, entonces ya yo creo que todos los pastores están cortados con la misma tijera. Ese espíritu no es de Dios, mis hermanos, eso hay que erradicarlo de nuestra vida. Primero, nuestra esperanza tiene que estar ceñida en el Señor.
De eso nos habla Primera de Pedro. Nosotros tenemos que estar confiados y tener la mirada puesta en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y luego, ciertamente la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero nosotros tenemos que creer que así como nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, las demás personas también están siendo usadas por el Espíritu Santo. Tenemos que creer que el Señor está haciendo su obra en esta tierra. Y si nos fallan, que nos fallen. Nosotros por eso no podemos cambiar nuestra esencia. No debemos dejar de ser lo que somos por cómo otros se comporten. No podemos controlar lo que otros hagan, pero sí podemos controlar cómo vamos a reaccionar nosotros y cómo nos vamos a comportar. Y hay una sola manera de comportarnos y es como dice la palabra. Amando primeramente a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros tenemos esto presente, vamos a juzgar, o mejor dicho, no vamos a juzgar, no debemos juzgar. Vamos a entender y vamos a tener esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y desarrollar empatía. La siguiente, pastor. Estancamiento y desánimo. Vea, a veces vamos como el alacrán, un paso para adelante y 10 para atrás. Hoy me comporto, hoy hablo, hoy oro según cómo me siento y nos estamos dejando llevar por nuestras emociones. El estancamiento y el desánimo no es de Dios. En Daniel el Señor dice que el pueblo que confía en Dios se levantará y actuará. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. El Señor les dijo al pueblo de Israel, levántense. El Señor siempre va a buscar que nosotros nunca estemos estancados, que siempre estemos caminando, que siempre estemos avanzando. El desánimo definitivamente no es del Señor. El desánimo viene cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las personas, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en lo que hacemos, en lo que tenemos. Pero cuando nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesús, las cosas cambian. Él nunca dijo que no íbamos a tener aflicciones, por el contrario, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si yo creo esa palabra, entonces cualquier cosa no debería desanimarme. Claro que tengo momentos de tristeza, el mismo Jesús lloró, pero yo tengo que levantarme no en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Recordemos que es con su Santo Espíritu. Entonces, cuando nos sintamos así, busquemos ayuda, hablemos con alguien, no nos quedemos ahí enconchados, porque una persona sola puede ser fácilmente atacada. El Señor nos manda, es más, los mandó de dos en dos. Busque gente crecida. Y si no tiene amigos fuera de esta plataforma, pues aquí está su familia. Tiene tantos pastores y tantos siervos a quien usted puede consultar o pedirle un consejo. Entonces, usemos los recursos que el Señor nos ha dado y sobre todas las cosas, creamos que Él nos va a llevar adelante, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar. La siguiente. Resentimiento y autoprotección. Eh, ahorita hay un espíritu, y perdón que lo llame así, pero de fragilidad, de por todo me ofendo, de que hay que hablarle a la gente con tanto cuidado y tanta delicadeza como que si fueran pétalos que se van a desprender de la hermosa flor. Y cómo cuesta que la gente acepte que le podamos hablar con la verdad, y ni siquiera la verdad de mis pensamientos, la verdad de la palabra, porque la misma palabra les ofende. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen resentimiento y en el fondo, o tenemos, ese sentido de autoprotegernos. Creemos que siempre nos están diciendo cosas malas, nadie nos puede corregir porque creemos que nos están atacando y es que hemos perdido esa capacidad de autovalorarnos, esa capacidad de autoevaluarnos, esa capacidad de crecer a la luz de lo que tenemos que mejorar. Si guardamos resentimiento y no pasamos la ofensa, entonces siempre nos vamos a estar protegiendo porque siempre vamos a creer que la gente nos quiere hacer daño. Y saben que yo antes pensaba que era solamente un sentimiento de baja estima, pero creo que hay personas que también esconden un sentimiento de sobreestimación porque piensan que todo gira alrededor de ellos y que la gente siempre está hablando mal de ellos, que la gente siempre está pensando algo en torno a ellos. No nos creamos tan importante. No necesariamente cuando usted llega a la iglesia y dos hermanos cambian la conversación cuando usted ingresa es que están hablando de usted. A lo mejor están hablando de un tema muy personal y no quieren que nadie más se entere. Entonces no tengamos un valor ni menor de lo que el Señor dice que valemos, pero tampoco tan alto. Tengamos la estima que dice la palabra tenemos que tener. Dejemos atrás no solamente ese sentimiento de resentimiento constante,
Vivimos enojados con el mundo. A veces hay personas que se levantan en la mañana enojados y no saben ni por qué ni con quién. Y sobre todas las cosas, no levantemos esa muralla de autoprotección. Seamos vulnerables. Dejemos que las personas nos digan lo que piensan, lo que sienten, que debemos mejorar, cómo debemos mejorar. Solamente ahí vamos a hallar ese crecimiento y esa madurez que necesitamos. La siguiente. La actitud de fuga o escape. No hay nada, y yo lo veo con los chiquillos. Cuando ellos saben que, como dicen aquí, se jalaron una torta, ellos buscan escabullirse. Pues lamentablemente nosotros somos así. Tenemos el primer ejemplo de la historia, Adán. Quiso esconderse. Lo mismo hacemos nosotros. Nos escapamos porque creemos ingenuamente o infantilmente que Dios no nos va a ver. Vea, ¿cómo nos podemos escapar si todo conocimiento viene de Él? Y además de eso, nos hizo, dice el Salmo 139, que nos conoce como nada, no, o sea, no nos podemos escapar de Él. ¿A dónde iremos que no esté Él? ¿A dónde iremos donde no nos vea? Entonces, esa actitud de fuga o escape es propia de las personas que tratamos de huir y de confrontar las situaciones. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que tengamos que pelear por todo, ¿no? Pero sí tenemos que afrontar las situaciones. Sí tenemos que reconocer, estoy herida, estoy dolida. Si tenemos que reconocer, tengo algo en contra de alguien o tengo una situación que no he resuelto con alguien y hablarlo. El Señor nos ha entregado tanta capacidad entre el libre albedrío, la voluntad, pero además la capacidad de comunicarnos, aún con señas, para que podamos tener buenas relaciones. Y dice en su palabra que en lo posible tratemos de estar bien con todos. Entonces, esta actitud de fuga y escape no habla sino de una actitud de inmadurez. Hay que afrontar las situaciones. No podemos pretender que nuestros hijos y nosotros, y perdón por este ejemplo, ¿verdad? Pero es que ahorita con el tema de la influencia en nuestros jóvenes, pero veo con mucha frecuencia personas que no quieren hablar de la sexualidad a sus hijos, no quieren hablar del tema de la homosexualidad, de la pornografía y prefieren que se lo hablen en la escuela dominical o que se lo hablen en la escuela. Y resulta que esa es una labor de los papás. Pues igual, no podemos ser padres escapistas, no podemos ser hijos de Dios escapistas. Tenemos que afrontar las situaciones, sea cual sea. Y sabemos que el Señor nos va a dar el entendimiento. Él dice que si no tenemos sabiduría, se la pidamos. La siguiente. Ingratitud y crítica. Recordemos el pueblo de Israel. Tuvieron fueron tan caraduras, porque no conseguían el otro término, de decirle a Dios, para eso nos trajiste al desierto. Nos hubieras dejado allá en Egipto. Vea cuántas veces nosotros hemos sido así con el Señor. Señor, me diste este ministerio, me trajiste a esta iglesia y mira cómo la estoy pasando. Estoy peor que antes. Vea, solamente un corazón agradecido, humillado y obediente puede mover la mano de Dios. Dejemos ese espíritu de crítica, dejemos esa ingratitud, seamos agradecidos en todos y en todos hagamos oraciones y súplicas, dice la palabra. Un corazón que no tiene gratitud, primeramente hacia Dios y luego hacia las personas, jamás podrá salir de ese corazón buen fruto. Siempre estaremos criticándolo todo, siempre estaremos viendo el punto negro en la hoja blanca. Y es que en vez de gozarnos en las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, decidimos regodearnos en aquella situación. ¿Saben por qué? Porque en el fondo queremos sentirnos importantes, porque en el fondo queremos sentirnos el centro de todo y la tapa de la Coca-Cola en el desierto, hablando de desierto. Una actitud de gratitud requiere humildad y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y cuando realmente tengamos corazones humildes, entonces la crítica va a desaparecer porque nos veremos como iguales, porque no estaremos cuestionando todo lo que hacen los demás y mucho menos cuestionando lo que hace Dios. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le ama y se le obedece. Y punto. No sabría qué otra cosa decirles. Obediencia y gratitud es lo que Él demanda de nosotros. La siguiente, pastor. Vanagloria o aislamiento. Aquí, cuando veía yo este título, pensaba en la bipolaridad de algunas personas, y es que sí, o puedes tener un ego tan alto que te sientes la última estrella y sales del firmamento, o puedes estar en una situación de aislamiento total. Pues en el fondo, ambas situaciones llevan implícita orgullo de nuestra parte. Pues sí,
porque aquel que se cree tan importante, aquel que se cree el centro, como decía yo hace un ratico, como aquel que se aísla y le hace sentir además a los demás pobrecito, ando solo, nadie me quiere, son conductas contrarias a lo que el Señor demanda de nosotros. Firmeza, confianza, levantarnos, seguir adelante y caminar creyendo en cada promesa, creyendo en cada palabra que el Señor nos ha dado, que ha dicho que hará a través y con nosotros. La siguiente. Verbalización permanente sobre la herida u ofensa. Hay gente que pasa años y yo conozco muchas señoras que el esposo las dejó hace 15 años. El esposo se casó 2 veces, tuvo hijos, algunos incluso murieron y la doña sigue ahí ofendida porque el hombre la dejó. Hay personas que han sido engañadas o traicionadas, incluso a nivel ministerial, y han pasado años y todavía siguen ahí con ese atavismo, con esa atadura. Y eso es lo que hablamos, porque nadie puede dar lo que no tiene, y por eso es que la palabra reconoce que de la abundancia del corazón habla la boca, porque hablamos lo que tenemos, y si nuestro corazón lo que tenemos es herida y ofensa, de eso vamos a hablar. Aunque no nos estén preguntando, nosotros vamos a buscar la manera de traer a colación el tema y hacerle saber a los demás cuán mala fue esa persona, cuán pecadora es esa persona, cuán traicionera es esa persona, olvidando que el Señor nos mandó a perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, cuidado con nuestro hablar, porque refleja además lo que hay dentro de nosotros, y cuidado con nuestro accionar, porque nosotros somos, dice la palabra, testigos del poder del Señor en esta tierra. Somos sus embajadores. Y un embajador tiene que hablar lo que le manda, un embajador tiene que hablar lo que le manda a aquella persona que lo está enviando. Y nosotros no podemos hablar de nuestra boca, no puede salir 2 aguas, amarga y dulce. Por eso Santiago nos advierte, cuidado con lo que hay en nuestro corazón. La siguiente, pastor. Qué importante. ¿Qué dice Dios sobre esto? Y aquí quiero leerles lo que dice Job 5, 17 y 18. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. A mí, y les voy a ser sincera, no me gusta que me corrijan. Soy abogada y soy mujer. Pero ¿saben qué? Lo necesito. Si no me corrigen, voy a estar dando golpes de abejón de mayo, golpeando con todas las paredes. Dice el Señor, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. Y cuando leí este pasaje no pude dejar de pensar en el pastor Jasper y sus banditas, sus curitas. El Señor pone curitas mejores que las que podemos poner nosotros. El Señor sana, el Señor unge, pasa bálsamo, refrigerio, pero necesita previamente a eso corregirnos, disciplinarnos. Es como el pastor que tiene que herir la patita de la oveja para que no se vaya y se vaya por el despeñadero. Pues lo mismo tiene que hacer el Señor con nosotros. Entonces no tengamos en poco la corrección. Dice la palabra, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si alguien viene y le dice algo y lo corrige, vea, póngale a la luz de la palabra, quitémonos, despojémonos de tanta sensibilidad, hipersensibilidad, diría yo. Dejemos de ser esa generación frágil que todo le duele, que todo le molesta, que le duele si la saludan, le duele si no la saludan, se ofende si la ven, se ofende si no la ven. Yo creo que ya está bueno de esto. Tenemos tanto que hacer para el reino de los cielos y el tiempo se ha cortado tanto que no vale la pena que sigamos en tonteras de cómo nos sentimos con relación a los demás. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo y en base a eso caminar y seguir adelante. Entonces, no menospreciemos jamás la corrección y mucho menos la corrección de nuestro Padre. ¿Es la siguiente? Está en Isaías 58, 7 y 8. Recordemos que este pasaje está en el marco de lo que el Señor le recuerda que es el ayuno. Y dice, no es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Me encantó este pasaje y estaba buscándole la relación con el tema. Y definitivamente, la única manera en que nosotros
podamos recuperarnos y que brote en nosotros esa justicia, eso que el Señor quiere hacer con nosotros, es que recibamos sanidad. Y entonces pensaba, ¿cuánta gente, y perdón por este ejemplo y ojalá que algunos no se ofendan, cuánta gente no ha visto yo ayunando por una casa, ayunando por un trabajo, ayunando para que el marido regrese, cuando el verdadero sentido del ayuno es liberar, traer sanidad, traer libertad, y eso es lo que quiere el Señor también cuando nosotros necesitamos pasar la ofensa, traer libertad, recordar que el Señor necesita hacer cosas con nosotros, pero necesita que estemos recuperados. Necesita que para que esa raíz brote, esa luz brote, perdón, esa justicia brille, esa gloria sea, resplandezca, necesita que estemos sanados. Y la sanidad comienza, el Señor claro que la puede hacer en un 2x3, él solamente es más, creo que lo piensa y ya está hecho, pero necesita que nosotros nos accionemos, necesita que nosotros decidamos hacerlo. Es algo así como el proceso del drogadicto, y perdón también por este ejemplo, pero nadie puede ayudar a una persona que salga de las drogas o del alcohol si él mismo no quiere ser ayudado, si él mismo no se mete dentro del proceso, y es lo que el Señor quiere con nosotros. La siguiente, pastor. ¿Cuál es el compromiso que nosotros vamos a hacer con Dios? Y yo le voy a decir una cosa, yo creo que además de los versículos, esto es lo más importante, la aplicación práctica. ¿Qué va a decidir usted hoy hacer al respecto para salir de ese desierto? Y en este caso, del desierto de la ofensa, del resentimiento, de lo que usted todavía está ahí y necesita sacar. Y si no fuera así, gloria a Dios, pero del desierto que usted esté viviendo, sea cual sea, ¿cuál es el compromiso que yo necesito hacer con Dios esta mañana? Y yo quiero pedirle que ahí donde usted esté lo que esté haciendo, dedique por lo menos unos segundos para que su corazón sea dispuesto a orar al Señor. Amado Padre, en esta mañana, Señor, junto con mis hermanos, yo quiero darte la gloria primeramente, Padre. Quiero darte la honra, Señor, porque eres tú quien pone el hacer como el querer por tu buena voluntad, Señor. Eres tú quien nos tiene aquí esta mañana, Señor. Eres tú quien nos está hablando, Señor, cada día. Tú necesitas que nosotros, Señor, nos conectemos contigo para que tú puedas trabajar en este proceso, Señor. Nuestro carácter, nuestra cultura, Señor, nuestro corazón. Por eso hoy queremos, Señor, juntos pedirte, Padre, ven y haz lo que tengas que hacer en nosotros, Señor. Transforma nuestros corazones. Tú conoces qué hay dentro de nosotros, Señor, y nosotros queremos que tú trabajes en cada área, Padre. Que no quede ni una sola área sin que tú la trabajes, Espíritu Santo, y por eso hoy te damos el derecho, Señor. Ya tú lo tienes, pero necesitas que nosotros lo reconozcamos, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, y yo quiero pedirte que si alguno de mis hermanos, Señor, está atravesando alguna situación por falta de perdón, alguna ofensa, algún resentimiento, Señor, o algún otro tipo de desierto que solamente tú y ellos conocen, Señor. Que seas tú propicio en esta hora, Espíritu Santo, levantándolos y trayendo bálsamo, Señor. Te damos gracias y creemos que ya tú todo lo has hecho. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Pastor Federico.